buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a una nueva actividad del Fundepro, Tejiendo Redes. Esta fundación que empezó a armarse hace casi 2 años junto a Juan Pablo Godoy Vélez y hoy cuenta con un equipo maravilloso de personas que laburan todos los días para hacer estas actividades, para poder reunir gente, para contactar y para seguir trabajando en estos temas. Quiero agradecerles muy grande, muy fuertemente a mis compañeras Inés Gordillo, Lorena Olivares, Liliana Sati, Iván Ordaz y bueno, Juan Pablo, por supuesto, que son los que están siempre laburando para que esto salga adelante. Hoy tengo un panel así como, estoy como Mirta, parezco, tengo una mesaza impresionante. Tengo el placer de tener a Melissa García, a Vanina Panetta, estas son de Abofem, a Enrique Stola y hasta recién y se lo juro, la teníamos a Mariana Barbita, pero se escondió. Se ve que le dio pánico y se escondió, así que la vamos a volver a conectar. Mariana Barbita de AMPA. Hoy vamos a hablar de un tema que estuvo en estas últimas 24 horas en todos los medios y en todas las redes sociales, ¿no? Porque fue nuevamente visibilizado a través de las declaraciones de un fiscal de Cutralcó, en Neuquén, que dijo que la solución para que los femicidios se terminaran era que las mujeres potenciales víctimas de femicidio se armaran o aprendieran artes marciales para defenderse de sus violentos, poniendo nuevamente sobre la responsabilidad sobre esas mujeres que ya vienen siendo maltratadas, violentadas, no escuchadas, dejadas de lado sistemáticamente por el Estado, por las familias, por el violento y así sucesivamente. Así que creo que nunca está de más charlar sobre estos temas, pero creo que hoy, específicamente hoy, es el día adecuado para volver a hablar de la legítima defensa, pero esta vez con perspectiva de género y no como la aborda el fiscal de Cutralcó, Santiago Terán. Vamos a empezar con el doctor Enrique Stola, si les parece. Enrique es psiquiatra, ¿no? ¿No empezábamos con una introducción de Melissa? No, arranco yo. Ahí Melissa, último momento. No, si me van a marear me voy, ¿eh? Bueno, entonces arrancamos con Melissa García. Vamos. Bueno, dale. A ver, obviamente vamos a ir a lo largo del recorrido del día de hoy abordando un poco el tema y no me quiero adelantar en algunas, pero bueno, me parece que me tomo un poco la palabra que vos dijiste, ¿no? Volviendo a los sucesos que marcaron muchísimo lo de ayer, que tienen que ver la responsabilidad nuevamente que caigan las mujeres. Entonces, mi idea, digo, como no responsabilizando al Estado frente a las situaciones de violencia. Siempre trato de remarcar que cuando hablamos de la responsabilidad del Estado no lo hablamos desde un lugar como si fuera una cuestión discrecional, en el sentido de que el Estado obviamente tiene un compromiso a nivel internacional y obviamente a través de nuestras normas internas a erradicar la violencia, toda forma de violencia contra las mujeres. Eso como primer puntapié, ¿no? Digo, cualquier intento de quitar la responsabilidad al Estado es justamente violar toda la normativa que está vigente. Pero de igual modo, más allá de esa mera, digamos, mención introductoria, pensaba y reflexionaba antes de comenzar, digamos, imaginándome en hablar del Instituto de la Legítima Defensa con perspectiva de género, pensaba en qué hay que ver antes, qué hay que analizar antes justamente hasta llegar a ese instituto, y tiene que ver, lo primero que pienso es que hay que hablar siempre de lo que es la violencia en sí. Entonces, obviamente, citar someramente la ley 26485 en su artículo 4, cuando hace la expresión de lo que es la violencia, y, digamos, explicándolo así, no textual, pero sí obviamente con el espíritu de lo que dice la ley, hablamos de violencia como toda forma, de forma directa o indirecta, donde se comenta por acto o por omisión, alguna acción concreta que vaya o menoscabe, si se quiere, la integridad psicofísica,
primeramente, de cualquier mujer, además de otro tipo de modalidades que van avanzando dentro de la ley como violencias. ¿Y por qué me detengo en esta cuestión? Porque la violencia en sí tiene un montón de preceptos, si se quiere, que no son tenidos en cuenta cuando hablamos de violencia de género, es decir, es como que tomamos la letra de la ley como si fuera violencia 2 puntos sin entender todo lo que tiene inmiscuido adentro. Y una de las cuestiones que me parece que son más destacables cuando nos referimos a la violencia de género, me parece que tiene que ver justamente con la asimetría de poder. Y donde siempre nos vamos a encontrar, generalmente hablando específicamente de mujeres y de mujeres cis en este caso, y de varones cis, como para únicamente hacerlo más sencillo en la explicación, la realidad es que nos vamos a encontrar con una asimetría de poder que tiene que ver con hay una parte que es más vulnerable frente a la otra. Entonces, todo el panorama jurídico, pero también el panorama de hecho va a cambiar siempre y cuando tengamos en cuenta este parámetro. Es decir, no podemos juzgar, ni podemos pensar, ni siquiera podemos pensar que los jueces sigan haciéndolo, porque lo hacen, que la manera de juzgar frente a una cuestión que tenga que ver con un delito, una conducta típica, sea dentro de una condición de que dos personas en ese momento están siendo iguales. Y me refiero no a una igualdad en tanto la condición del momento, me refiero a una igualdad en tanto todo lo que se va historizando en base a lo que es la situación de la violencia de género. Y esto me lleva obviamente a pensar en qué es lo que pasa en la violencia como forma de manifestación. Y tiene que ver que conocemos, y la más conocida es la violencia en su expresión cíclica, donde hay una cuestión que tiene que ver con cómo se va desarrollando a lo largo de una relación. Obviamente que la violencia que siempre hacemos mayor fuerza y referencia tiene que ver a la violencia específicamente en el ámbito de la familia, la violencia doméstica, no siendo la única forma de violencia y no siendo la única forma de manifestación si existe un vínculo sexoafectivo entre dos personas, pero puntualizando ahí, hay una cuestión que tiene que ver con que la violencia puede expresarse en forma cíclica, con lo cual no es que podemos pensar en el momento preciso de donde sucede un hecho de violencia, supongamos una física, como el único momento y hecho aislado. Hay que poder entender que la violencia se va desarrollando a lo largo de un montón de situaciones y que también va menoscabando a la persona en un montón de cuestiones, no solamente en lo que tiene que ver con lo físico, sino que también tiene que ver con lo psicológico, terreno en el cual no me voy a explayar, pero sí obviamente lo quiero mencionar, que tiene que ver cómo va dejando a esa mujer en un lugar muy, si se quiere, aislada, pero no solamente de su entorno, sino de su autoestima, del poder creerse pasible y creer que realmente puede salir de una situación, ¿no? Un poco esto tiene que ver con la violencia, cómo se va dando cíclicamente. A veces se piensa y hasta se plantea la violencia como, bueno, cómo no se dio cuenta, cómo no hizo tal cosa o tal otra, no entendiendo que justamente lo que va haciendo la violencia es carcomiendo determinadas cuestiones de la persona. Y que en eso una de las cosas que va menoscabando con más fuerza es que esa mujer termina sintiendo y creyendo que de ese lugar no va a poder salir. En muchos casos, y de hecho ha habido muchísimos testimonios donde más de una mujer donde ha superado una situación o ha estado en una situación límite de violencia, la mención que ha dicho es, pensé que me mataba, digo, la muerte era una cuestión inminente, ¿no? Es decir, él estaba dentro de las posibilidades. Entonces, es ahí donde me lleva a pensar justamente cuando nos referimos a la violencia, también esta cuestión que tiene que ver, cuando la historizamos, que tiene que ver específicamente con una evaluación, una evaluación de riesgo, pero que tenga que ver con un montón de contenido que importan en la evaluación de riesgo. Es decir, cualquiera podría decir, bueno, la evaluación de riesgo cuando se toma una medida cautelar por parte de la justicia, se hace en base a ese momento. Sí, eso es una realidad, pero la evaluación de riesgo tiene que tener en cuenta un montón de otras cuestiones y obviamente la más importante es tomar en perspectiva y además un poco más amplia que el momento inminente en lo que tiene que ver con la peligrosidad que ese agresor en algún punto forma parte de la vida de esa mujer. Digo, la peligrosidad que podría potencialmente ser y lo peligrosa que esa mujer percibe también a ese violento. Digo, me parece que son dos cosas que parecen lo mismo, pero no lo son. Y obviamente eso trae a colación que el Estado en algún punto
la intervención que tome no sea solamente cautelar y solamente con la medida y que eso se termine ahí, sino justamente hacer un seguimiento, ¿no? Porque acá es donde cuando nos referimos específicamente al derecho penal, cuando hablamos del derecho penal es cuando ya estamos hablando de un hecho que sucedió. Por lo menos, digamos, en primera medida, ¿no? No me voy a referir ni a tentativas ni nada, ni es mi campo a donde, ni donde vamos con esta charla, pero sí obviamente vamos a la comisión, al hecho concreto. Entonces, en algún punto, las evaluaciones de riesgo e inclusive las situaciones donde hay denuncias previas dan un poco un panorama de qué situación estamos frente a la violencia. Seguir viéndola como un hecho único y aislado es justamente que nos encontremos frente a situaciones donde muchas veces terminan en un femicidio. Entonces, pienso que hay dos cuestiones, como para ir cerrando la idea, es que cuando nos referimos a las posibilidades en una situación de violencia, entender que la violencia de género, más allá de cómo se pueda manifestar, nos encontramos con dos perfiles importantes a tener en cuenta con lo que son los violentos, que no a fin de desarrollarlo, pero sí por lo menos mencionarlo, que tienen que ver justamente con el que acata la norma y en definitiva logra alejarse de esa situación y entender, y el que no lo hace. Y frente a eso también nos encontramos que tiene que estar incorporado en esa evaluación de riesgo, porque es importante ese análisis para que, digamos, teniendo en cuenta que nos podemos atener justamente con el accionar de ese violento. Si no, nos la pasamos lamentando a posteriori un montón de femicidios, nos pasamos lamentando, hizo la denuncia pero no pasó nada, y en el medio, más allá que la institución contenga, que el Estado contenga, a veces más, a veces menos, hay un abismo de asistencia que es importante mencionarlo para poder empezar a cambiarlo, para poder empezar a trabajar de otra manera. Con lo cual, obviamente esto me trae a la cuestión específica, que es que cuando nos encontramos con una situación límite de violencia de género, hay dos cuestiones específicas cuando nos referimos a la violencia física extrema, donde es de un momento de vida o muerte. Tomándole ese punto, nos encontramos frente a dos situaciones. Una va a ser el femicidio, si es en definitiva el violento que lo que termina haciendo es acabando con la vida de esa mujer, o el homicidio culposo, que es la mirada que va a ver la justicia frente a la comisión de ese delito, que es obviamente lo que queda ahí en ese momento, y aplicándolo con una perspectiva de género y en el mejor de los casos y con una mirada un poco más abierta y aplicada de la situación, nos podemos llegar a encontrar con una situación de legítima defensa derivada de la violencia de género. Es solamente introductorio lo que apuntaba como para poder darle espacio al resto del panel a que se explaye, pero quería poder dar un pantallazo de lo importante que es pensar la violencia de género, historizándola y viendo todos los factores, o algunos por lo menos, que se van dando a lo largo de un vínculo, y que no podemos seguir pensando que la violencia de género, o los hechos de violencia de género, o los femicidios son hechos aislados, que suceden en ese momento y no hay toda una historización atrás. Así que ese es mi humilde aporte a la causa. Muy bien, súper interesante, Melissa. Vamos ahora sí con, levante la mano quien va a hablar. Ahora sí, Enrique. Muy bien, vamos con vos, Enrique. Bueno, ahí estamos. Gracias por esta muy buena introducción que hizo Melissa. Cuando ella iba desarrollando esta introducción, yo pensaba en 2 o 3 casos, y recuerdo claramente uno, en donde cuando me llaman para intervenir, me encuentro con que la mujer estaba acusada por matar a su pareja de muchos años, y era una fotografía, y en esa fotografía ella lo había agredido, y luego el tipo había muerto unos meses más tarde. Y cuando fui a hacer la entrevista me encuentro con que no había absolutamente nada de la historia en la causa de esta mujer. Y cuando comenzamos a hablar y comienzo a escuchar, descubro que había 38 años de violencia
de violencia, de descalificación psicológica, de violencia económica, de violencia sexual. Y por otro lado, una mujer que funcionaba en su medio social, trabajando, se autoabastecía, con su dinero abastecía y sostenía a sus hijos e hijas. El tipo ejercía violencia económica, ya lo dije, o sea que no ponía dinero para sus hijos e hijas, sino que lo gastaba, tenía sus gastos. Y la acusación era terrible, y la acusación hecha por una fiscal absolutamente machista, provincia de Buenos Aires. Cuando profundizamos, nos encontramos también con que el abogado que la atendía, un abogado privado, ella había podido juntar algún dinero de sus ahorros y había pagado. El abogado que la atendía había aceptado que ella había asesinado a su pareja, cuando en realidad había producido heridas graves y murió meses después en otro lugar, pero no exactamente por lo que hizo esta mujer. No fue a consecuencia directa de lo que hizo esta mujer. ¿Qué sucede con las mujeres que se ven sometidas durante a veces no tan largo tiempo, otras veces durante mucho tiempo, a diferentes niveles de violencia? Estas mujeres muchas veces, por un lado, piden ayuda, a veces institucional, hacen la denuncia y el Poder Judicial no da importancia a esas denuncias. A veces hacen la denuncia y dicen, me amenazó de muerte. Como el tipo no lo ejecutó, el Poder Judicial no toma mayores medidas. Puede poner una protección, no acercarse a esa mujer y tendrá que renovarla. La víctima deberá renovar cada tanto la perimetral. Pero lo cierto es que un hombre que dice, te voy a matar, o esto te va a pasar en cualquier momento, esto que le pasó a esa que mataron, te va a pasar a vos, es un hombre que puede llegar a matar. Hay un porcentaje de esos que lo cumple, otros no, pero todos pueden llegar a matar. Si no, a nadie se le ocurre hacer una amenaza de muerte. ¿Qué va pasando con estas mujeres? Cada vez van perdiendo gran parte de su vida social, van sintiendo una profunda vergüenza por lo que están sufriendo. Es como si el mundo se fuera achicando y fueran teniendo una visión en túnel. Fueran teniendo una visión en túnel hasta que en algún momento algo sucede, algo, y no necesariamente tiene que ser un hecho violento, no necesariamente tiene que ser esas clásicas violaciones que también sufren, porque son las esposas y entonces tienen que estar al servicio del macho. No necesariamente tiene que ser una puteada y una agresión verbal o la clásica descalificación psicológica que va horadando la autoestima. Hay un momento que estas mujeres pueden reaccionar y en esa reacción producir heridas mortales a su agresor. Pero para entender este proceso, ese momento, tenemos que analizar toda la historia y tenemos que analizar el contexto social y el contexto familiar y el contexto cultural y la subcultura en la que se encuentra inmersa esta mujer.
y tenemos que analizar el rol que vienen jugando las instituciones en la contención o la estimulación de esta violencia. Hay un montón de factores que inciden en que esta mujer termine haciendo ese acto, que es un acto de defensa, que es un acto que dice basta, se acabó, no quiero más. Entendamos que las mujeres que sufren violencia normalmente lo único que quieren es una vida sin violencia. Ni siquiera quieren meterse en todo lo que significa lo judicial. Lo que desean es que el tipo se vaya y desaparezca de sus vidas. Cuando llegan a matarlos, generalmente es que no hubo ninguna otra posibilidad. Sigo después. Buenísimo, Enrique. Bueno, se está moviendo un poco el tema de los comentarios en Facebook. Tenemos algunas preguntas, pero las vamos a dejar para el final, después de las exposiciones. Quería comentar algo respecto de lo que dijo Melissa sobre los informes, y acuerdo totalmente, tiene que no solo ser una foto del momento, sino un análisis de la historia de esa mujer, de lo que cuenta esa mujer, de lo que vivió esa mujer y de lo que de todas esas vivencias que la llevaron a pedir ayuda, porque generalmente las mujeres que van a hacer denuncias no van ante la primera palabra agresiva o el primer amague a pegar, ¿sí? Se pasaron durante mucho tiempo soportando y creyendo que era lo que tenía que hacer, porque ese es el rol que se esperaba de ellas. Entonces, sí, yo creo que cuanto más completo es el informe, y el informe debe ser interdisciplinario y debe abordar la historia de la relación, la dinámica del vínculo, la foto del momento, y también debe ser muy comprometido de parte de los profesionales y las profesionales que intervienen respecto de cuáles son las recomendaciones que hacen al juez, porque me parece que son vitales, porque es quien está en ese momento hablando con la víctima y están viendo cómo llegó esa mujer a pedir ayuda. Enrique, yo siempre recuerdo el caso de una mujer que fue acusada, no sé si estamos hablando del mismo caso, pero una mujer que fue acusada porque lo había matado a la pareja, la había matado cuando estaban durmiendo y la había acuchillado. Y ella dijo, era la única forma que yo tenía, porque no tenía fuerza para matarlo cuando estaba de pie, cuando estaba despierto. Y sin embargo tuvo que pasar por un proceso y por un juicio, y privada de su libertad, ¿no? Y un montón de cosas más que realmente, bueno, hacen que estemos hablando de estos temas. ¿Quién sigue para hablar? Vamos con Marina, entonces. Bueno, muchas gracias. Gracias, Laura, por invitarnos. Gracias a Fundación Tejiendo Redes. Y bueno, bienvenida a la charla, porque justo se da esta oportunidad después del episodio de ayer, donde el fiscal de Cutralcó, Santiago Terán, desplegó, digamos, todo su espectro machista hacia la periodista Lucila Trujillo, que estuvo sosteniendo el estandarte del feminismo con mucho ímpetu y con mucha razón, dando clases de derecho con perspectiva de género a un fiscal. Casualmente, en esa conversación, por decirle conversación, que estaban teniendo el fiscal con Lucila y el otro periodista, estaban hablando de la legítima defensa. El fiscal estaba hablando de la legítima defensa. Y de hecho, él lo que hace es un comentario y le dice, Lucila, permíteme, te hago una pregunta personal, seguramente ya todos vieron esa secuencia, pero me interesaría como hacer hincapié para poder analizar qué es lo que oculta esta frase de este fiscal Terán. Él dice, si vos estás casada, si tu marido es violento con vos, si tenés un arma, ¿vos la usás? Con mucho tino, Lucila le responde que no es la forma de dirigirse, que no es jamás una pregunta que se le pueda hacer a una persona
que está sufriendo violencia machista. En realidad, lo que hay que analizar es qué es lo que oculta estas frases. Varias cosas, algunas ya las pudo decir Melissa, también les estuvo profundizando Enrique con este caso que señaló, que es un caso que cambia un poco la jurisprudencia en el Departamento Judicial de Lomas de Zamora, es un caso muy importante en cuanto a legítima defensa. Y en realidad esta frase lo que oculta son varias cosas. Primero, algo principal que tiene que ver, o que debería en realidad tenerse en cuenta al momento de realizar abordajes de situaciones de violencia de género. La primera es la simetría. Considerar que hay simetría entre un agresor y una persona agredida es falso. Eso oblitea por completo que se trata de una relación de poder donde hay uno que ejerce violencia y otra persona que está siendo violentada. En el caso de las mujeres, esto se profundiza por nuestra condición de género. Entonces, eso por un lado. Después, por otro lado, pensar que de repente el arma es lo que a lo que nosotras tenemos que apelar para poder defendernos, también de alguna manera termina poniendo en nosotras una responsabilidad que debería ser en principio del Estado. Es decir, pensemos, por ejemplo, en lo que dice la ley Micaela. La ley Micaela obliga a la capacitación de fiscales, a todos los integrantes del Poder Judicial, a todos los integrantes del Poder Ejecutivo, a todos los integrantes del Poder Legislativo. De haber tomado alguna capacitación, como dijo el señor que las tomó y se hizo, de hecho hizo como que se jactó de haber tomado 2 clases en relación a la ley Micaela, si realmente eso lo hubiese hecho Mella, esto no lo dice. Jamás atravesar un proceso judicial, aunque haya legítima defensa, es algo que puede ser saludable y beneficioso para una mujer que además ha sido violentada. Es decir, ahí tenemos como un doble castigo, ¿no? El haber estado, de alguna manera, padeciendo situaciones de violencia sistemática que en general van muy de la mano, la violencia física, la violencia económica, la violencia sexual, la violencia institucional por acudir a los estados y a los diferentes organismos en búsqueda de protección hacia esta violencia que sufren en general a nivel intrafamiliar y encontrarse sin respuesta. Y a esto se le suma la violencia de atravesar un proceso judicial, generalmente privada de la libertad, hasta atravesar el juicio oral y que ahí se evalúe eventualmente, y de eso seguramente después va a hablar Mariana, se evalúe si existe o no responsabilidad para poder condenarla, si hay atenuantes, si no hay atenuantes o lo que fuere. Este proceso y esta afirmación tan poco inocente que hace el fiscal, además de su desconocimiento y de su ausencia absoluta, no sé, tal vez se quedó dormido en las clases de la ley Micaela, las capacitaciones que dijo, o realmente no le interesan. Pero esto, digo, de alguna manera, este señor representa la opinión y lamento decirlo, pero de la mayor parte de los integrantes del Poder Judicial y del Ministerio Público Fiscal. Y esto, de alguna manera, estas personas son las que ocupan lugares de poder y lugares de decisión que nada más y nada menos tienen que ver con nuestra integridad física, con nuestra integridad sexual, con nuestra libertad. Y personas así no pueden estar al frente de instituciones u organismos de poder, porque son peligrosas, porque no tienen perspectiva de género, porque nos revictimizan con los procesos a los que nos invitan gentilmente a participar, como por ejemplo ser, o por lo menos atravesar un proceso penal por sospecha de homicidio agravado por el vínculo, ¿sí? Con todas las consecuencias que eso implica. Bueno, más allá del descargo personal, ayer me escuchaba al fiscal y me acordaba de 2 casos puntuales. Uno es el de Laura Herrera, que está siendo defendida actualmente por la doctora Marisa Herrera, que es un caso que tomó relevancia mediática estos últimos días. Laura es de Lomas de Zamora, ella es víctima de violencia por parte de su expareja. Laura sí pudo denunciar esta situación, había una restricción de acercamiento vigente contra su expareja, y bueno, en una situación en la que el agresor se acercó, rompiendo por supuesto la perimetral, intentó ahorcarla, ella se defendió y le causó una herida que finalmente culminó con el fallecimiento del agresor.
Laura estuvo privada de la libertad y de no haber sido, por la relevancia mediática que cobró y por la intervención de la doctora Raquel Hermida Leyenda, que presentó la excarcelación y que además hizo todo un trabajo, bueno, quienes la conocen saben que ella, además de saber muchísimo de derecho penal, es una mujer que está sumamente capacitada en lo que es esta perspectiva de género y trabaja de manera interdisciplinaria, y logró finalmente que la escarcelen. Laura ya está de nuevo con su hijo de 6 años en su casa. El caso de Laura tiene muchas similitudes con un caso internacional que yo conocí por un dictamen del Comité para la Eliminación de Discriminación contra la Mujer, que es el caso señora X versus Timor Oriental. Tienen muchísimas similitudes porque ambas, tanto Laura como la señora X, las dos eran pobres, las dos eran víctimas de violencia machista. La señora X continuaba en convivencia con su agresor, tenía mucho miedo a denunciar por el desprestigio que eso le podía llegar a traer con su familia. Y hablo de esto del desprestigio y me parece algo para rescatar, porque en general en el estudio a mí me pasa un montón y seguramente le pasa también a Mel y a Laura y a Mariana, que hay muchas mujeres que tienen miedo de denunciar, tienen miedo a un montón de cosas, miedo a la respuesta de su agresor, miedo a cómo la va a recibir el Poder Judicial, miedo al desprestigio que esa denuncia cause, porque de alguna manera ser víctima de violencia hoy todavía sigue siendo un estigma, y el miedo a las consecuencias que esa denuncia les puede llegar a ocasionar. Bueno, la señora X pasó por todo esto y vivía en Timor Oriental. O sea, esto da cuenta, ¿no?, un poco de que no es solo una cuestión limitada al espacio de nuestro país, sino que es algo que atraviesa fronteras, generaciones, clases sociales. Tanto la señora X como Laura también habían pedido ayuda a familiares dando cuenta de esta situación y ambas eran pobres. Y me llamó la atención un dato particular, que las dos tienen discusiones casualmente con sus agresores el día del hecho por comida. Las dos, en el caso de la señora X, estaba discutiendo porque no alcanzaba la plata para comprar arroz. Pensemos en Timor Oriental en ese momento en guerra, en el medio de la independencia, estamos hablando del año 2011. Y en el caso de Laura, que estaba reclamando precisamente un bolsón de verduras a este señor. Bueno, obviamente después de toda esta situación, lo primero que sucede y que también pasa de igual manera en ambos casos es que ambas son aprehendidas, son llevadas a las comisarías y se las hace declarar sin abogado o abogada que les pueda representar. De manera que, comienzan de alguna manera ya con el primer acto procesal de relevancia vulnerando los derechos de esas mujeres. En el caso de la señora X, bueno, ella atraviesa todo el proceso judicial, fue condenada, por supuesto, finalmente, luego de algunos años, logra la mitad del indulto de su condena y accede al Comité para la Eliminación contra la Discriminación hacia las Mujeres, donde, por supuesto, sugieren o imparten, digamos, la orden al Estado de que indulten completamente a esta mujer porque había actuado en ejercicio de legítima defensa. Y además lo que hace el comité con mucho tino es decir, no solo que actúa en legítima defensa, sino que deja manifiesto de alguna manera que el Estado no cumplió con un rol fundamental que tiene que ver con el abordaje preventivo acerca de la protección hacia las mujeres que están en situación de violencia machista. ¿Y por qué digo esto? Porque en general cuando hablamos de legítima defensa, estamos hablando de mucha agua que corrió bajo el puente. Estamos hablando de una mujer que ha sido violentada al punto tal que consideró que su única salida era quitarle la vida a esta persona. Y a veces ni siquiera con esa finalidad, a veces no con la finalidad de quitarle la vida, sino también con decir, bueno, es la forma en la que encuentro de defenderme. Entonces, todo esto, hasta llegar a ese punto, da cuenta de una ausencia estatal, judicial, legislativa en muchos casos, que hoy a esta altura no podemos permitir. Con mucho tino también el comité habla
de algo que hoy está haciendo como mucha mella, o por lo menos estamos levantando dentro de los distintos feminismos, una bandera que estamos levantando, que es el hecho de la necesidad de terminar con los estereotipos de género que hacen que muchas sentencias judiciales y muchos abordajes administrativos de los organismos de promoción y de protección de derechos de las mujeres aún continúan sosteniendo. Y eso hay que limitarlo. Una justicia con perspectiva de género no se logra simplemente yendo 2 veces a un curso de capacitación en el marco de la ley Micaela. Y esto lo digo y me hago cargo de lo que digo. Para que una justicia pueda actuar con perspectiva de género es fundamental que gente como el doctor Terán no ocupe espacios de poder. Ojalá el señor pueda capacitarse sinceramente y pueda brindar espacios de protección y de abordaje con perspectiva de género. Yo a esta altura lo dudo porque al finalizar su conversación con la periodista, el señor decía, encima que estuve defendiendo 45 minutos a las mujeres. Bueno, la verdad que yo quisiera que no me defienda, qué sé yo, pero bueno, voy a tomar simplemente como para cerrar algunas sugerencias que hace el comité en el caso X versus Timor Oriental, que me pareció importante destacar. Obviamente que instan al Estado de Timor Oriental a concederle el indulto total a la señora X y a otorgarle una reparación adecuada. Y después tira algunas sugerencias con la responsabilidad internacional, ¿no? Que eso conlleva a los estados que son parte de la CEDEAW, y dice impartir formación obligatoria a jueces, fiscales, abogados, agentes del orden personal, en el orden personal y administrativo sobre la aplicación de la Convención sobre la erradicación contra la violencia hacia las mujeres, de la discriminación, perdón, establecer mecanismos de control para asegurar normas probatorias, las investigaciones y otros procedimientos jurídicos para que sean imparciales y libres de estereotipos y prejuicios de género. Llevar a cabo una investigación exhaustiva e imparcial para determinar si existen fallos estructurales en el sistema y en las prácticas del Estado parte para abordar los casos de violencia doméstica que no reciben protección. Y velar para que las denuncias de las víctimas sean atendidas sin demora. Y esto me parece fundamental porque recién Laura decía de que, bueno, que a veces hay como alguna cuestión en las denuncias demás de las mujeres. Y nos pasó en la pandemia, en el estudio, de varios casos en que los organismos especializados y las líneas especializadas se han negado a atender a víctimas de violencia con la excusa de que el riesgo no era lo suficientemente grave. Es decir, de alguna manera estamos haciendo como veníamos avanzando y ahora volvimos a retroceder en cuanto a que hoy lamentablemente necesitan de alguna manera los organismos que la violencia sea obscena, ¿no? Digo, que la violencia sea con sangre, que sea con moretones, digo, y esto de no denunciar en su debido momento y no abordar en su debido momento los pequeños indicadores de violencia que al principio son mínimos, porque por supuesto nadie empieza una relación y a las 2 horas la pareja le está cacheteando, le está insultando. Sí hay cuestiones que tal vez se van naturalizando con el tiempo y que a medida que pasa, que transcurre la relación, se van agravando. Y es importante que nosotras como mujeres podamos advertirlas, pero también es importante que los organismos de protección y los organismos judiciales y administrativos también, por supuesto, puedan abordar estas temáticas en su debido momento y no las minimicen. Porque para una mujer acercarse a la Oficina de Violencia Doméstica, llamar a la línea 137 o a la 144, o ir a cualquier comisaría de la mujer del conurbano o a cualquier comisaría o organismo especializado de cualquiera de las provincias de nuestro país, es una decisión que cuesta, y cuesta muchísimo. Cuesta emocionalmente, cuesta económicamente, cuesta vida, literalmente cuesta vida. Y que cuando finalmente toman esa decisión, que se acerquen y que digan, no es lo suficientemente grave, es tremendo. Y peor, cuando luego de analizarla, se dan cuenta que el riesgo es de moderado a grave. Entonces digo, no hay que minimizar, hay que tomárselo esto con seriedad, hay que prevenir,
prevenir implica tomar las medidas pertinentes en su debido momento. Recuerdo también, y ya termino, un caso también muy reciente que llegó al estudio de una señora en General Rodríguez que su expareja la había amenazado con un arma de fuego. Allanan la casa, aprenden al señor y a los días le dan la libertad sin siquiera avisarle a la señora, sin siquiera dictar una medida de protección o de prohibición de acercamiento de este señor a esta casa. Obviamente que la señora no se enteró por el fiscal, se enteró por el señor que estaba en la puerta de la casa, muy enojado porque lo había denunciado y porque había estado privado de la libertad. Bueno, esto tiene que ver y esto da cuenta de que tenemos aún, lamentablemente, en el cargo personas que no se capacitan en violencia de género. La ley Micaela es algo que tenemos que reivindicar, es un instrumento sumamente valioso, tenemos que hacerlo cumplir y también es necesario que los cargos de poder y de decisión sean llevados adelante por personas que efectivamente puedan dictar resoluciones y judiciales o dictámenes o pedidos dentro del marco del Ministerio Público Fiscal que tengan perspectiva de género. Muchas gracias. No está Laura, ¿no? Creo que no, chicas. Estoy, acá. Ahí está. Se me había cortado y entré en pánico. Ahí viene, y acá estoy de nuevo. Por eso empecé a mandar mensajes, se cortó, pero no. Acá estamos de nuevo. Bueno, como verán, al costado de sus pantallas hay muchísima actividad en el chat del Facebook. Hay muchos comentarios, después los vamos a ir pasando. Y coincido con vos, Vanina, en una cosa fundamental. Rechazar la toma de una denuncia o la intervención de un organismo en virtud de que lo que narra la víctima no es lo suficientemente grave, es una mala praxis, a mi entender. Sí, y es una invitación a tomar el arma. Es una invitación. Exactamente, y aparte... Sí. Y aparte no es, me parece que no es muy serio porque nos ha pasado infinidad de veces, y esto lo digo desde la experiencia de todos los días, de mi trabajo en el Centro de Justicia de la Mujer, que muchas veces decís, bueno, no, en realidad es una tontería, viene a denunciar una amenaza, y cuando empezás a hablar con esa persona, te das cuenta que en realidad no es una amenaza, sino que viene de un abuso sexual, por relaciones sexuales forzadas, viene de violencia psicológica, de violencia física, de violencia económica, que le ha roto todas sus cosas, su documentación, le impidió trabajar, y así, un montón de cosas. Y es una persona que es una bomba a punto de explotar. Tal cual, tal cual. Entonces, tal cual. Sacar la bola de cristal para rechazar un caso, para mí, y me hago cargo, es una mala praxis. La verdad, no lo veo de otra manera. Ustedes no lo ven, los que están viendo esto, pero cada uno que habla, los otros que estamos escuchando, estamos todos con las cabezas así, tal cual. Sí, claro. Pero bueno, me imagino que les pasará lo mismo a los que nos están viendo. Así que hasta ahora, fantástico. Seguimos entonces ahora con Mariana. Hola, buenas tardes a todas, a todos, a todes. Como verán, me puse este color amarillo porque en este viernes, siendo casi las 19 horas, que mucha gente esté escuchándonos, está buenísimo y muy agradecida, y especialmente a los compañeros de la mesa, al doctor Stola, a Vanina y a Melissa, que las felicito por la exposición increíble. Y bueno, la idea de hoy es un poquito recorrer en términos dogmáticos, porque también falta un poco, o podríamos agregar la pata más que nada de la parte dogmática y cómo se unifica esto y cómo se analiza esto en términos de un caso, ¿no? De un caso concreto. Quiero recordarles que yo soy abogada penalista, soy litigante y soy la presidenta de esta asociación de mujeres penalistas que se llama AMPA, sin H, por favor, lo aclaro. Y bueno, si les parece, Laura, yo tengo un PowerPoint que obviamente recorre toda la teoría del delito. Me voy a centrar simplemente en la antijuricidad, pero quería mostrar algunas placas iniciales. En el primer caso, no sé si
vos lo tenés para pasar, pero si no es así, lo primero que quisiera decir es, no, pero no te preocupes, si no le pasamos ya, yo después te cuento el número de página. El primero que yo planteo y muestro en la pantalla tiene que ver con la perspectiva de género. Esto que mencionaban las chicas muy bien, las compañeras, es la número 1, o sea, esa va a ser la que vamos a ver después, pero concretamente esto es la perspectiva de género. En primer lugar, tenemos que partir de la base de entender qué es la perspectiva de género. Esto es una categoría analítica basada en el estudio de las construcciones culturales y sociales y en el marco de esta desigualdad estructural entre géneros, ¿no? Este modo diferencial en que hombres y mujeres pueden desarrollarse. Esta es una cita de Eleonor Faur, que es una doctora en ciencias sociales de Flaxo, y también pensar la perspectiva de género como opción política, ¿no? Para develar esta posición de desigualdad y subordinación de las mujeres, que también es otra cita de una de las compañeras de la Universidad de La Plata. Primer cuestión, hablar de esto. Cuando analizamos los casos de legítima defensa, tenemos que claramente tener esta mirada y esta obligación que recién comentaban las chicas, tiene que ver justamente con esta obligación de la ley Micaela, esta ley de la 27499, que fue promulgada en el 2018 y que establece concretamente la capacitación obligatoria de temáticas de género y violencia contra las mujeres para todas las personas que desempeñan en la función pública en todos los niveles y jerarquías de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. Esto tenía que ver, recuerden, con esta movilización social del caso Micaela García del 2017 y generó esta exigencia hacia los organismos del Estado. Ahora bien, yo agregaría con mucho énfasis el tema de las universidades. También ahí es fundamental que en los cuerpos, digamos, de universidades, los cuerpos académicos, las universidades, las facultades de Derecho en particular, tengan también esta obligación de la capacitación en género. En mi caso, yo soy adjunta interina en una cátedra. También ahí es fundamental que en los cuerpos, digamos, de universidad. Ay, ¿se me escucha? ¿Vamos bien? Sí, sí. Ah, porque me escuché nuevamente en lo que ya había conversado. No, les decía, la cuestión vinculada a la capacitación en las universidades me parece que también es un tema que hay que ponerlo sobre la mesa, porque los cuerpos académicos, las universidades, muchas de nosotras damos clases en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, por ejemplo, cuyos titulares son cabezas varones. De hecho, en la UBA tenemos únicamente a la doctora Mari Belov como titular de una cátedra, digamos, del Departamento de Derecho Penal, pero esta relación, digamos, patriarcal y machista también se traslada a las universidades, por eso es muy importante que quienes estemos cerca, digamos, de la formación académica, empecemos a instalar estas cuestiones también en ese ámbito tan cerrado como podría ser la academia. Por suerte, hay algunas materias como el derecho penal que nos permitirían, por ejemplo, abordar el tema de los delitos en particular y no desligar esta formación, por ejemplo, y dedicarnos simplemente a casos de hurto, robo, sino que trabajar en las materias hablando de femicidio, hablando de trata, hablando de delitos contra la integridad sexual, en fin. Esto me parece como fundamental poder revisarlo en conjunto, ¿no? Y después hay ahora no lo ven ustedes, pero en una de las placas, que es la placa 5 en realidad, no sé, Laura, si vos podés mostrarnos un segundo la placa 5, te voy a hacer trabajar así tremendamente, hay que ir avanzando hacia la quinta, acá, simplemente para que la gente pueda entender, digamos, cuando uno analiza un caso desde la teoría del delito, uno puede trabajar estos distintos niveles, ¿no? Me parece como analizarlos porque los casos de legítima defensa tienen que ver con esto, con que las mujeres han sido imputadas, acusadas, encarceladas por esta cuestión, por haber realizado una acción que sería típica, obviamente, del caso de homicidio simple o el homicidio calificado por el vínculo en la mayoría de las veces. Y aparece aquí la palabra antijuridicidad, que es la tercera categoría de la teoría del delito que nos permite justamente definir y trabajar la legítima defensa aquí. Este es el momento y este es el lugar donde hay que analizar
esto que vamos a plantear de la legítima defensa. Por supuesto que delito simplemente, para recordar, va a haber cuando haya una acción típica, antijurídica, culpable y punible. Por eso es importante que utilicemos esta herramienta de la dogmática para cortar el caso, para cortar el análisis ahí, en la antijuricidad, para decirle al juez, a la jueza, al Poder Judicial, que esto es un caso en el cual no merece ninguna pena, no merece ninguna punibilidad, porque justamente es este ejercicio, esta herramienta de legítima defensa que le permite y está habilitado por el Código Penal. Ya veremos ahora en alguna de las placas que siguen cómo además hubo un proyecto, ya hay algún proyecto en su momento organizado y presentado por Zaffaroni, donde se incorporaba esta temática vinculada a la legítima defensa en contextos de violencia, porque claro, es una institución, la legítima defensa, históricamente pensada para varones, para pensar, digamos, los varones que discutían y se peleaban, entonces ahí aparecía este modo, digamos, esta facultad que tiene y que el Estado nos permite para poder defendernos. Bueno, entonces ahora sí, Laura, una vez que pasamos toda la acción, la tipicidad, bueno, tipo objetivo, yo este Power es como muy completo para el tema de hoy, pero para no aburrir, porque esto también podría generar, si no quisiéramos que este viernes nos aburramos, antijuricidad. Bueno, y entonces acá, ¿qué tenemos que pensar? El Código Penal habilita causas de justificación, ¿sí? Causas de justificación. Estas causas de justificación están vinculadas en el artículo 34 con distintos planteos. Un estado de necesidad justificante, donde los bienes son de distinta jerarquía, el cumplimiento de un deber, el ejercicio legítimo de un derecho, la autoridad o cargo, la obediencia debida, que muchos de los autores y autoras, en general varones, debemos decir que lamentablemente las mujeres estamos un poco lejos de escribir y sentarnos a escribir cuestiones de derecho penal, que deberíamos, pero bueno, suceden estas cuestiones. Obediencia debida, que se analiza a veces en la culpabilidad, y la legítima defensa. La legítima defensa que está vinculada a la defensa de otra persona y en un contexto de violencia de género. Esto vamos a trabajar. La legítima defensa en contextos de violencia de género. En la segunda placa, Laurita, sí, la segunda, avanzamos a ella. No, simplemente mostrarles que obviamente para analizar la legítima defensa también tenemos que pensar en lo objetivo y lo subjetivo, y en particular voy a citar a Rusconi, a Maximiliano, él es titular de la cátedra donde yo doy clase, pero puntualmente porque él viene trabajando esta idea de que simplemente con la exigencia del aspecto objetivo es suficiente, quiero decir, y pone el ejemplo muy claro de aquella persona que tira una piedra con todas, imagínense, estamos en un barrio donde una de las casas tiene un vitró hermosísimo y un niño, un joven, mejor dicho, una persona que tiene mucha bronca contra los dueños de esa casa, tira una piedra rompiendo claramente ese vitró precioso. Resulta que, claro, en términos dogmáticos, esto sería una acción típica, antijurídica y culpable. ¿Por qué? Porque se habría configurado todos los aspectos del delito, salvo que sin saber que adentro de la casa había un bebito que se estaba ahogando porque se había escapado, digamos, el gas, logró, digamos, con la rotura de ese vidrio, salvar a esa persona. Pero claro, no lo sabía, simplemente quería romper el vidrio, entonces, el vitró. Esto es algo también importante, cómo es importante, digamos, mantener lo objetivo y lo subjetivo en las causas de justificación, donde, por ejemplo, la postura de Rusconi, que es la minoritaria, lamentablemente, dice, las causas de justificación deberían funcionar solo objetivamente. Este principio de exteriorización, es decir, penar a alguien que hizo algo objetivamente correcto, solo porque no tuvo buenas intenciones, quebranta la regla constitucional. ¿Se entiende? Porque la verdad que objetivamente ese sería un caso de algo correcto. ¿Bien? Bueno, pasamos a la siguiente placa, legítima defensa en contextos de violencia. Y aquí tenemos los requisitos, ¿no? Esta agresión ilegítima, este daño o riesgo de daño de un bien jurídico, en este caso, en general, la vida o la integridad física de la víctima, la actualidad de la agresión. ¿Qué quiere decir esto? Supone que sea inmediatamente inminente o esté teniendo lugar. Por ejemplo, los abusos y violencia constante y que perduren el tiempo.
en los casos de violencia de género. Necesidad de la defensa. El medio empleado debe ser racional, dice el código, proporcional, por ejemplo, y ahí tendremos que analizar exactamente estos requisitos. Defenderse cuando el agresor duerme, siendo esta la única oportunidad de defensa ante una agresión que es constante. Bueno, estos son los casos que hay que discutir. Hay que pedirle al Poder Judicial, que, como decían las compañeras, no tienen perspectiva de género, que empiecen a analizar los casos con esta mirada, entendiendo que muchas veces la mujer, cuando se defiende y el agresor está durmiendo, es la única opción que tiene, es la única forma que tiene para defenderse de esta agresión, como decía también, digamos, Enrique, una vinculación con lo constante y después de 35 años, por ejemplo. ¿Bien? No hay defensa entre iguales, no se puede exigir el deber de tolerancia y el ataque es perdurable y duradero. Si uno piensa en estos requisitos. Vamos entonces a la siguiente placa, ahí rápidamente lo pasamos porque es el Código Penal, esto que no es punible, el que obrar en defensa propia de sus derechos, y empiezan a explicar claramente la cuestión vinculada a la legítima. Bien. Agresión ilegítima. La violencia de género que opera como una agresión ilegítima no debe necesariamente consistir en violencia física, ni mucho menos constituir un delito, una agresión física o un riesgo de muerte. Puede tratarse de cualquiera de los tipos de violencia establecidos en la Convención Belén do Pará. Primera aclaración para que no haya dudas en este sentido. En cuanto a la actualidad de la agresión, la Corte de Tucumán sostiene que esta está dada por la frecuencia de la brutalidad física y la severidad del abuso psicológico. Se trata de una situación que mantiene a la víctima en un constante y aterrador estado de peligro, frente a la cual podría ejercerse la legítima defensa en cualquier momento, ¿sí? Para seguir pensando en estos requisitos. Seguimos, ahí hay algunos antecedentes que yo les he marcado. Por ejemplo, la mujer se encuentra entrampada en un círculo donde la agresión es siempre inminente. La inminencia está siempre latente, ¿bien? Un contexto sociológico en el cual se presentan serios obstáculos para el acceso a la justicia de las mujeres víctimas de violencia. Esto también es parte de lo que hay que analizar. Estos obstáculos que ya los mencionaron, socioeconómicos, culturales e institucionales, que las mujeres encuentran para lograr un efectivo acceso a sus derechos. Esto es lo que hay que erradicar. Después tenemos la necesidad racional del medio empleado. Esta es otra de las cuestiones que hay que analizar. En los casos de legítima defensa en contextos de violencia de género, la racionalidad debe analizarse entendiendo que la mujer se encuentra en inferioridad frente al hombre que ejerce violencia contra ella. Es decir, esta ruptura de que eran iguales. Hay una desigualdad estructural que ya está inmersa, pero además entender esta cuestión vinculada a la relación entre varones y mujeres. Por lo tanto, si bien podría parecer que la víctima al defenderse utiliza un medio desproporcionado, primer reacción que tiene el Poder Judicial, se debe entender que esa desproporción entre la agresión y la respuesta se debe al miedo de la víctima a las consecuencias por una defensa ineficaz. También hablaban de el miedo a denunciar, el miedo a acercarse a una comisaría, ya que la misma obviamente se encuentra en una situación de riesgo. Sí, acá también hemos citado, no se trata aquí de una mera medición cuantitativa de la intensidad o dañosidad de los actos defensivos, porque los medios no son racionales ni irracionales, sino, dice un tribunal nacional en lo criminal, lo racional califica el juicio sobre la necesidad de defenderse con ese medio. Son las posibilidades concretas de impedir o repeler la agresión. Es la concurrencia efectiva del peligro y las posibilidades concretas de repeler o impedir esa agresión. También hay otras, piensen en que las víctimas de violencia de género necesitan retrasar su defensa hasta el momento en que las mismas puedan hacerla efectiva. Un momento en el que la mujer puede defenderse y no corra peligro. Deberá, casi por definición, aprovechar el momento en que el agresor se encuentra con su capacidad de defensa disminuida. Esto es la oportunidad que le reporte menor riesgo de muerte. Esto también es una decisión del año 2012. Yo igual, cualquier cosa, si necesitan, les dejo obviamente el PowerPoint. Claro, acá también, al analizar el requisito de la necesidad racional del medio empleado,
hubo una decisión donde los magistrados de casación analizaron las sugerencias de los impugnantes acerca de qué debería o podría haber hecho la señora López, en lugar de matar a su marido. Un poco también la discusión que se daba ayer con la periodista y el fiscal, con un arma de fuego. Entre estas propuestas se encuentra huir con su hija, denunciar la situación o separarse, como si fuese muy fácil. Claro, hacer esta es la respuesta del Poder Judicial. Sin embargo, se dejó plasmado que las mismas pueden plantearse solo en el terreno de lo ideal, ya que la realidad plasmada en las estadísticas demuestran lo opuesto, reflejando la imposibilidad, tanto objetiva como subjetiva, de escapar fácilmente del círculo de violencia doméstica. Esto es otro de los antecedentes jurisprudenciales. Bueno, falta de provocación suficiente. Zaffaroni obviamente entiende que no basta el carácter provocador de la acción para excluir la justificación, sino que es necesario que ésta sea suficiente. Y en esos casos, la previsibilidad de que la conducta se convierta en motivadora de la agresión. En el cálculo de previsibilidad anterior no debe computarse las características personales del agresor. Esto es otro de los temas para analizar. Y ahí, algunos de los también antecedentes existe una tendencia a minimizar la gravedad de las violencias impartidas en el ámbito doméstico y a culpabilizar a las víctimas por las mismas. La doctrina tradicional interpretaba los requisitos de la falta de provocación suficiente, entendiendo que las mujeres siempre provocaban, que para no hacerlo debían ser pasivas y sumisas. Esto está, digamos, en un texto de Luciana Sánchez y Raúl Salinas, concretamente. Debían ser pasivas y sumisas y de no demostrar ningún tipo de odio, rabia, resentimiento u hostilidad hacia el torturador. Imagínense esta situación, ¿no? Obviamente debemos entender que el agresor que ejerce violencia de género contempla un umbral de provocación muy bajo y que además ese umbral cada vez es más bajo y arbitrario, entendiendo por provocación cualquier acción o omisión que pueda hacer la víctima. Acuérdense, ahí habían comentado la cuestión vinculada a los bolsones. Muchos de los casos de legítima defensa aparecen, cuando uno revisa la jurisprudencia, en situaciones en las cuales las mujeres están atrapadas en la cocina porque están cocinando, por esta relación patriarcal donde las mujeres lamentablemente siempre nos ubican en estos lugares de tareas de cuidado a la pareja, tareas de cuidado a las personas adultas, en fin. Y claro, entra el violento con un cuchillo tramontina de unos 8 centímetros más o menos, empieza, digamos, a defenderse. ¿A raíz de qué? De que, por ejemplo, tenía la comida fría, que no le gustó lo que había en la heladera, este tipo de cuestiones, donde los umbrales, como decía, es claramente muy bajos, ¿no? Bueno, hay más jurisprudencia, que avanza un poquito. Voy hasta el anteproyecto de Zaffaroni. Esto me parece interesante. El anteproyecto obviamente no salió, pero en el anteproyecto, por primera vez, aparece, digamos, esta idea en el artículo quinto inciso D de Eximentes, donde decía, se introduce en el texto una nueva presunción iure tantum a favor de la gente, cuando la conducta tuviera lugar en un contexto de violencia doméstica y el agredido hubiese sufrido anteriores hechos de violencia. Bueno, deberíamos decir lenguaje inclusivo y además, en particular, agredida, ¿no? Esta presunción responde a la desnormalización de los hechos de violencia en el ámbito familiar, en especial contra mujeres y niños. Aunque las circunstancias señaladas con las que debería tomar en cuenta el juez en cada caso, sin necesidad de previsión legislativa alguna, no está de más preverla, dado que la milenaria hegemonía patriarcal como pauta cultural da lugar a errores frecuentes. Un poco lo que está diciendo es, no está contemplada y tal vez uno debería decir, ¿pero por qué hay que contemplarla? Bueno, sí, hay que contemplarla porque esa hegemonía patriarcal impide ver a jueces y juezas cómo deberían reaccionar frente a estos casos. No es posible pasar por alto que hasta no hace muchos años la propia ley penal contenía, por ejemplo, disposiciones inadmisibles en el caso del adulterio. Recuerdan que existía en nuestro Código Penal. Bien, para rápidamente entender fundamentos, ¿no? ¿Por qué está bueno sostener la legítima defensa en contextos de violencia? Primero, pensando en el caso María da Pena contra Brasil, el Estado tiene la obligación de actuar con debida diligencia. En el caso de Campo Algodonero, González con México, esta obligación estatal también de protección a las mujeres. Este otro caso, Jessica Lennon con Estados Unidos, que estableció el contenido específico del deber de actuar.
Y por otro lado, la teoría del traslado del monopolio punitivo a particulares, o sea, se tiene que habilitar este traslado, ¿bien? Frente a estos casos en los cuales el Estado incumple las obligaciones, en casos en los cuales el Estado no actúa con la debida diligencia, y cuando el Estado, al no da oportuna respuesta, que es lo que venían comentando también nuestras compañeras. Bueno, por supuesto también hay otros casos muy conocidos de jurisprudencia, casos donde obviamente las fiscalías proponen los casos de homicidio agravado en grado de tentativa, y la defensa obviamente plantea el inciso 6 del Código Penal, y entonces se menciona, la definición de legítima defensa debe ser readecuada a fin de poder analizar su procedencia en aquellos casos en que existe violencia de género. Y es que es este tipo de violencia, este tipo de relación desigual que caracteriza por la habitualidad y permanencia en que la mujer es sometida a distintas formas o modos de violencia, física, moral, etc. Esta permanencia y habitualidad es de las sucesivas agresiones sufridas por las víctimas de violencia de género y es que la diferencia de la agresión ilegítima que requiere cualquier otro tipo de casos. Las agresiones contra las mujeres dentro de una relación de pareja son constantes y habituales. Estos son todos, por supuesto, fallos y antecedentes jurisprudenciales. Y yo, para terminar, porque hay un montón de antecedentes, por ejemplo, en Comodoro Rivadavia, esto es relativamente hace muy poquito, el Tribunal Colegiado en la ciudad de Comodoro Rivadavia resolvió absolver libremente a L, cuyas condiciones personales sobran en autos, con relación al delito de homicidio agravado por ser cometido contra la persona con quien se mantuvo una relación de pareja en grado de tentativa, en calidad de autora, por haber actuado en legítima defensa. Y que sostenían, en conclusión, A.L. sufrió una agresión actual e ilegítima que no fue provocada y que repelió racionalmente echando mano al primer instrumento que encontró. Y era un caso de un pico de botella, cuando su integridad física corría serio riesgo ante la maniobra de ahorcamiento desplegada por su pareja, JCH, todo lo cual satisface los requisitos de la causal de justificación. Es decir, ya empezamos a tener algunas alternativas y jurisprudencia. Bueno, también en el caso histórico en 1989 de Judy Norman, donde el voto en disidencia del juez Martin sostenía, para la mujer maltratada, si no hay escapatoria, si no hay una ventana de alivio o una percepción momentánea de seguridad, el próximo ataque puede ser el último. Bien entendido el problema, la cuestión central no es si la amenaza era inminente, sino si la creencia de la acusada de que inevitablemente sufriría una agresión letal en el futuro, de la cual no tendría oportunidad de escapar, era objetivamente razonable. Seguimos con bastantes antecedentes. Y yo, para terminar, si les parece, está el caso, por supuesto, el caso de Tucumán, del 2014, dos antecedentes y algunas estadísticas. Estuvimos chequeando y las sentencias de legítima defensa en contextos de violencia de género, por lo menos desde el 2009 al 2019, tenemos en distintas provincias. Provincia de Buenos Aires, en Catamarca, en San Luis, en Santiago del Estero, en Tucumán, en Mendoza, en Provincia de Buenos Aires, en Jujuy, en otra en Provincia de Buenos Aires 2019, en Comodoro Rivadavia. Quiero decir, existen por todo el país estas sentencias, sin embargo, seguimos reclamando quienes litigamos, porque justamente nos damos cuenta que esas cuestiones tienen que ver con exigirle al Poder Judicial una mirada diferenciada. Y por último, para recordar algunas estadísticas, que sería la siguiente, creo que ya la tenés ahí, Laura, en base al Sistema Nacional de Estadísticas de Ejecución de la Pena, en el año 2018, 567 mujeres se encontraban detenidas por el delito de homicidio doloso. Es el tercer delito con mayor presencia, de las cuales 270, es decir, el 47,62% estaban sin condena. Este es un dato que también hay que marcarlo, porque los casos en los cuales las mujeres quedan atrapadas por el sistema penal, lamentablemente en función de estos criterios de la pena expectativa y en el caso de las perpetuas, quedan detenidas y atrapadas encima en prisión preventiva sin condena.
Y esto lo hemos visto en la cárcel de Catamarca. El año pasado estuvimos en AMPA, en Misiones, y veíamos cómo en Posadas todos los casos eran de mujeres encarceladas por este tipo de imputaciones. Se debe tener en cuenta que muchas son producto de la falta de perspectiva de género, que obviamente no advierte que se trata de hechos cometidos en este marco. Bueno, termino acá. Espero que les haya gustado y así debatimos algunas cuestiones. Era simplemente hacer un repaso desde la dogmática penal. Bien. Muy bien. ¿Cómo seguimos? Díganme ustedes. Yo estoy a disposición de ustedes. ¿Quién quiere seguir hablando? Levante la mano. ¿Ninguno se ofrece? No, Laura, hagamos una cosa. ¿Por qué no? No sé si Sí. el doctor quiere decir algo más, pero a mí me parece que estaría buenísimo si empezamos Sí. con algunas preguntas, ¿no? Vamos con las preguntas. Dale. Sí, Y sí. no, Yo o porque podemos- quería redondear las presentaciones, si no vamos. Bueno, yo les voy, los van a ver abajo de la pantalla, les voy a ir poniendo las preguntas. A ver, había una pregunta que ahora no está, que decía, era la de Griselda, que decía que era para ella ilógico que las medidas de protección tuvieran vencimiento, como podía ser que hoy en día las medidas de protección deben ser renovadas por las personas y no sean sin límite de tiempo, digamos, ¿no? Entonces eso, ay, perdón, yo te estoy muteando, te quiero desmutear y no puedo, Mariana, ahí está. Así que esa era la pregunta de Griselda, si alguna quiere contestar o si quiere hacer algún comentario. Sí, simplemente, y ya le dejo a las chicas que, a ver, dos cuestiones que me parecen importantes, un poco desde la mirada que yo quiero también marcar. Estos temas son dificultosos, pero también hay una realidad que tiene que ver con el respeto a las garantías constitucionales de todos y todas y todes. Quiero decir, nosotros venimos desde el derecho penal es lo más violento que tiene el Estado, y entonces muchas veces es importante marcar que abogadas y abogados, ya sea defensores o defensoras o por la víctima, querellantes o particular damnificado, tenemos la obligación de trabajar y litigar desde una perspectiva de género, pero también con este respeto a las garantías. Entonces, claro, uno piensa, digamos, en estos avances y retrocesos de los procesos, por ejemplo, la incorporación de la ley de víctimas, que hace unos días atrás empezó toda una discusión alrededor de eso, teniendo en cuenta que a raíz de las solturas por COVID que empezaron a aparecer, en casos de personas detenidas que ya habían estado días antes del COVID con situación de salida, ya sea transitoria, escarcelación o lo que fuere, quedan frenados. Y bueno, obviamente los jueces y juezas tuvieron que ordenarse, la Cámara de Casación Penal armó, digamos, un protocolo y unas directivas que me parecían correctas. ¿Y qué pasó? Que el presidente de la Cámara de Diputados salió a cuestionar esta posición, digamos, de política pública, teniendo en cuenta la ley de víctimas. Una ley de víctimas que es muy importante. Obviamente en el 2017, en el marco de la gestión de gobierno anterior, salió sancionada una ley de víctimas que habilita, por supuesto, y refuerza la idea de que la víctima sea oída, pero sin embargo, también marca en el artículo 12 una restricción en relación a las salidas, porque claro, le dan la opinión a la víctima que en general la víctima, en la mayoría de los casos, se niega, por ejemplo, a estas salidas. Entonces, pasa a ser la opinión de la víctima un freno a lo que puede constitucionalmente determinarse como salidas anticipadas. Primer cuestión que quisiera marcar, pero para el debate además. Esto en función también de la pregunta. Claramente, cuando uno piensa en medidas de restricción, de acercamiento, bueno, yo no sé si estoy tan de acuerdo en que sean que se tengan que habilitar automáticamente sin control. Sin control, porque el tema es ese, o sea, estas medidas tienen que ver con las situaciones de riesgo. Entonces, lamentablemente, el problema es que son los operadores y las operadoras que no sostienen los casos y le preguntan a la víctima y están atrás de la víctima. Y obviamente las víctimas no tienen ganas de estar en tribunales. Entonces es el Estado el que tiene que ir a preguntarles. Pero eso, de ahí a pasar que todas las medidas restrictivas, que son
restricciones digamos, a la libertad ambulatoria, digamos, así automáticamente, yo, si me preguntan a mí, sería cautelosa, por lo menos cautelosa. Eso solo. Gracias. ¿Te puedo hacer una pregunta? Dale. Pienso en las mujeres que han tenido violencia sostenida y un estrés postraumático, y que esto dura muchos años, tarda muchos años en recuperarse. Y pienso, a ver, ¿en qué afecta, en qué garantía constitucional es afectada si a ese macho, que fue un macho violento, se le restringe de por vida el acercamiento a esa mujer? Cosa que le daría garantías y posibilidades de recuperación psicológica y vital a esa mujer. ¿En qué afecta que no se pueda acercar a esa mujer? Laura, ¿puedo contestar yo o no? ¿Sí? No, si la pregunta es hacia mí, a ver, lo que a mí me parece es que uno tiene que ser cauteloso en todos los procesos, y lo pienso en procesos civiles, digamos, de planteos de restricciones perimetrales, pero, a ver, la inocencia, el principio de inocencia, tiene que ver un poco también con eso y trasladarlo a todos los procesos judiciales. Está enfocado, obviamente, en el proceso judicial penal, porque, perdón que tengo problemas con mi celular, discúlpenme, se me cae. Es un desastre esto, Laura, te quiero aclarar que estoy como novedosa con estos temas, perdónenme. Yo pensaba en un Zoom, que lo tengo recontra, soy canchera en el Zoom, pero esto no. Así que bueno. Para la próxima implementamos Zoom, quédate tranquila. Por favor, Zoom, por favor. Bueno, les decía, me parece que hay que digamos, evaluar estos procesos también con esta mirada de este equilibrio, y por supuesto que lo que no puede pasar es que el Estado desconozca esta situación, lo que no puede pasar es que el Estado, digamos, no cumpla con su obligación de cuidado, ¿bien? Pero podría ser de mucha afectación que históricamente, digamos, una persona que no ha sido, digamos, sentenciada en ese sentido, históricamente quede como apartado de su vida, que puede ser, no sé, se me ocurre más que nada los casos penales, pero es verdad, digamos, en cuanto a las restricciones, yo sería cautelosa, no sé si queda claro un poco la postura. No soy abogado, soy profundamente crítico del Poder Judicial. Ya cuando te declaré en el caso Graci, dije, para mí todo funcionario judicial era sospechoso hasta que demostrara lo contrario. Soy profundamente crítico. Y pienso en las víctimas y en los procesos psicológicos y en la situación traumática que puede durar años. Resulta que este señor se puede acercar en cualquier momento y se reactiva todas las situaciones dolorosas y patológicas, porque hay que respetar las garantías de este señor y las garantías de la víctima, de la que fue víctima. Bueno, no sé, yo lo tiro así. Me parece que solamente lo tiraba como interrogante. Dale, vamos con Vanina y después con Melissa. Dale. Sí, Dale, Vani. Yo quería, o sea, apoyando un poco lo que dice Enrique, hay como una falsa dicotomía que me parece que es una deuda pendiente que todavía, sobre todo está en el derecho penal, de esto de querer contraponer la protección de la mujer que está denunciando, y ni hablemos en los casos en donde hay hijes involucrados, de repente por casos de abuso sexual y demás, en donde se plantea que, bueno, que sería como contradictorio el principio de inocencia, digo que es un principio constitucional y que por supuesto está fuera de discusión, que debe respetarse, y algo que todavía me parece que es una deuda pendiente, que es el rol de la víctima en este tipo de procesos. Ahora, la protección, más allá del abordaje o la investigación penal propiamente dicha para averiguar si efectivamente ese delito que se denuncia sucedió o no, con
todos los bagajes que eso lleva y conlleva en el Poder Judicial, que es tal vez uno de los más prejuiciosos. Lo cierto es que en otros fueros, y creo que Enrique apuntaba a eso, si no, corregime Enrique, como en los fueros de familia, en donde una en general es el lugar, digamos, donde peticiona este tipo de medidas, hay como un temor de ver, bueno, se vence la medida y tiene que pasar algo para que me concedan la prórroga. Entonces, un poco este requisito de que tiene que pasar algo pierde el carácter preventivo de la violencia, ¿no? Y nuevamente, otra vez, volver a poner a la mujer en esta situación de riesgo y nuevamente el Estado diciendo, bueno, como no viniste con algún hecho en concreto, no te prorrogo la medida. Entonces, ¿qué estamos esperando? Digo, que suceda eso. Digo, una cosa, digo, lo preventivo implica precisamente evitar que ese hecho tenga lugar. Bueno, digo, una vez que sucedió, sucedió. Digo, ¿dónde está la prevención si el hecho ya efectivamente sucedió, si la violencia se produjo? Y leía recién en los comentarios algo que decía Moira Goldenhorn, que es colega también, que es cierto, un montón de veces discutimos que en algún momento tendríamos que empezar a trabajar, así como existe, ¿no? En todos los fueros o en todos los ámbitos del derecho en donde la justicia tiene que equilibrar las asimetrías, el indubio pro reo en derecho penal, ¿no? Digo, considerando que la persona investigada o la sospechada es la débil en esa, digamos, de esa relación, en el indubio, en los procesos laborales, el indubio properario. Bueno, deberíamos empezar a fomentar, escribir, tal vez hay algo y yo lo desconozco, acerca de un indubio pro mujer o un indubio pro, digo, no sé, pro feminis, digo, qué sé yo, algo que intente también equiparar un poco y deje de obliterarse esta simetría que existe entre la persona que agrede y la persona agredida. Digo, porque si no, digo, de otra manera no podemos abordar con perspectiva de género ni resolver situaciones que realmente tengan algún resultado favorable en este tipo de procesos judiciales. Bien, vamos con Melissa. Bueno, un poco la idea es retomar sobre todo los dichos de Bani y también un poco entendiendo también la postura en la que Mariana plantea, ¿no? Sobre las garantías constitucionales. Me parece que desde mi punto de vista creo que el gran inconveniente acá respecto de la violencia es en sí, en este tipo de situaciones, en sí la aplicación misma del derecho como la concebimos, ¿no? Es decir, estamos acostumbrados a que todo lo que tiene que ver con las situaciones del derecho en sí, primero suceden y después el derecho actúa, ¿no? Y obviamente, digamos, es como eso, es el ABC, es base. Y porque, digo, siempre ponemos la fuerza en el derecho penal, que, digamos, es la más gravosa, si se quiere, porque estamos hablando de la libertad y los bienes jurídicos específicos que se protejan. Pero me parece que con respecto a la violencia nos encontramos en fueros como el fuero de familia, nos encontramos en el fuero civil, donde ahí está el fuerte. Y el gran problema es justamente que los procesos que tienen que ver con la vía civil principalmente, retomando un poco lo que decía Vani, no tenemos ningún balanceo normativo, ningún indubio tenemos. Entonces nos encontramos con que va una mujer a litigar, en el mejor de los casos tiene la medida y bueno, ahora en este contexto de COVID se están automatizando las medidas y se están prorrogando sin pedido de parte, con lo cual pone de manifiesto ahora en este contexto tan complejo COVID, la justicia puede prorrogar en ámbitos normales, no podemos lograr que se prorrogue nada. Y me parece que acá hay un principio, algo sumamente importante, que lleva como de una manera bandera, si se quiere, en los procesos de familia, que tiene que ver el interés en la medida de la acción. Y este principio que acompaña es que quien inicia, ¿no? Se supone que tiene que demostrar a través de un montón de actos que tiene interés en el proceso. Ya arrancamos mal. Arrancamos mal porque nos encontramos con una mujer totalmente vulnerable, vulnerada, con temor y demás, donde le exigimos y le pedimos que litigue al nivel de lo que el Estado entiende que se debe hacer en un proceso civil. Con lo cual ya el abordaje está equivocado. Ni hablar en el sentido de lo que tiene que ver con el derecho penal, donde nos encontramos con cuestiones mucho más límite. Entonces, el interrogante que plantea Enrique me parece muy lógico. Desde el punto de vista del derecho nos encontramos con un montón de cuestiones, pero la realidad es esta. Frente a una situación de temor, de temo por mi vida, ¿me vas a pedir que vaya a la justicia a prorrogar una medida y que tenga que volver a pasar algo, que mi vida vuelva otra vez a estar en riesgo para que me entienda la persona que me está recepcionando ahí, que mi vida corre riesgo, que quizás algo de ese lugar que es, digamos,
el ámbito de la justicia y quizás el violento hasta muchas veces ha pasado, las persigue hasta las inmediaciones de los juzgados. Pareciera que hablamos de la justicia como espacios, como domos, donde no va a pasar absolutamente nada y de repente hay un montón de cuestiones que no se están contemplando. Con lo cual me parece que hay que ahondar. Creo que Vani, en algún momento haber escuchado, que me han comentado que hay una teoría así como muy poco desarrollada de un indubio pro víctima, muy poco desarrollado, que me parece que habría que reforzar, creo que se llama así, y que apunta justamente esto, al balance legislativo. Me parece que es muy importante y me parece que justamente la asimetría hay que visibilizarla, hay que plantearla, porque si no nos encontramos con estos planteos que me parece que también es importante empezar a hablar y sin temor de los estrés postraumático. Pareciera que lo vemos en situaciones únicamente de vivir en una situación de un accidente o en situación X y no lo podemos contemplar en situaciones de violencia. Y me parece que el abordaje debería ser otro, más allá de exigir obviamente las instituciones y la perspectiva de género por parte de los funcionarios, ¿no? Pero me parece que el abordaje, lo he comentado en alguna oportunidad cuando me han preguntado y siempre parto de esto, de esta cuestión de que no podemos pretender y seguir pretendiendo que cuando se inicia una causa civil, una causa de familia particularmente, estamos en igualdad de condiciones, que esas personas que están litigando están en igualdad de condiciones. Lejos de ampliar el tema, pero hay algo que me gustaría también agregar, que hay algo que empieza a complejizar aún más las cuestiones en las situaciones de violencia, tiene que ver con el exceso de litigiosidad que se dan en los juzgados. De repente se abre un abanico que tiene que ver con un montón de procesos que las mujeres tienen que abordar y que tienen que hacer frente, y que la medida cautelar se pone como una especie de parche frente a un mundo de cuestiones de fondo que de repente terminan volviéndose muy ineficaces, bastante inoperantes, y donde las mujeres siguen siendo víctimas después, no solamente digamos, del violento, sino del mismo sistema. Así que como un poco como para retomar un poco todas las participaciones del panel. Bien. Griselda nos dice, ante la sospecha de falta de perspectiva de género, ¿se podría pedir el cambio de magistrado? ¿Quién quiere contestar? Bueno, les cuento, hubo una decisión que tendría que rastrearla, no sé si las chicas, pues yo estoy con problemas con la compu, bueno, pero hace muy poquito en la Cámara del Crimen hubo un planteo de recusación, justamente porque los magistrados de la Cámara del Crimen habían manifestado públicamente en alguna que otra noticia su digamos, falta de empatía con cuestiones de género y de cuestiones en particular de identidades sexuales diferenciadas, ¿no? Habría que rastrear, porque vos, Laura, si querés, podés, en 2 minutos vas a encontrar, porque ahora no recuerdo el caso exactamente, pero quiero decir, hubo sí una posibilidad. Lo que yo quiero decir es, el mecanismo de la recusación es un mecanismo, no sé en el fuero civil, porque la verdad que me dedico al derecho penal únicamente, tenemos en nuestro Código Procesal Penal como causales de recusación. Una de las causales que en general puede utilizarse es el temor de parcialidad. Es una construcción que se hace en términos dogmáticos, justamente explicando que la decisión que pudiese tener ese tribunal o ese juez o esa jueza podría ser rompiendo la imparcialidad, y por eso uno plantea la recusación. Hubo este caso y eso ha generado mucho impacto positivo, por supuesto, porque claro, es como le pasa a las ciudadanas o los ciudadanos que están sometidos a un proceso judicial, por ejemplo, que el despacho de los jueces o del tribunal tenga crucifijos. ¿Por qué? Porque deberíamos bancarnos, digamos, o sostener que yo voy a ser juzgada por Dios, cuando sabemos que lejos estamos de eso, ¿no? La necesidad de romper la separación entre iglesia y Estado. Con lo cual, es fundamental que aquella persona que se siente en situación de temor de parcialidad haga el planteo. Ahora, chances de resolverlo favorablemente, bueno, ustedes saben, hay que pelear, hay que remar. Se puede, claramente se puede, y yo sería de la idea de acompañar estos procesos cuando realmente alguna persona en particular siente este temor. Sí, creo que el que estás haciendo referencia es lo que acabo de poner, que es la absolución, en el caso de Luz, la mujer trans o travesti, no me acuerdo cuál era, que era una recusación a los jueces Ricci y Anzoátegui,
porque Sí, habían tenido dichos claramente homofóbicos y de odio hacia las personas trans. Así que creo que es eso y ahí les puse la noticia. Seguimos porque tenemos un montón de comentarios. Ahí les puse también en uno de los comentarios la jurisprudencia de la señora X con Timor Oriental para que lo tengan. Bueno, a ver, tenemos saludos desde Tres Arroyos. Bueno, Moy que dice grosa, Vani. Vani, tenés todo tu club de admiradores, ¿eh? Acá, querida, estás como loca. Pero yo Lala, también, yo voy a ser fans, ¿eh? Yo quiero ser fan de Vanine, de las dos compañías de totalmente. Abofem. Yo voy a ser Sí, fan, sí, claro. sí, yo me voy a hacer la vincha y voy a salir por la calle a gritar tipo fan de Wanda por las chicas de Abofem, totalmente, son re grosas. Bueno, Nora, que dice excelente análisis. Cintia, el Estado debe prevenir. Acá está Moy, que dice también hay reticencia a recibir denuncias de terceras personas, vecinos o familiares, y este es un tema muy interesante, que ven la violencia y quieren cuidar a las víctimas. ¿Qué pasa con esto? ¿Alguna quiere contestar esta pregunta? ¿Alguno? ¿Alguna? La verdad, yo puedo decir que sí hay resistencia y muchas veces hay dudas de parte de las personas que están recibiendo las denuncias o que forman parte del Ministerio Público a recibir una denuncia de tercera persona, pero la verdad es que no debería haber reticencia alguna porque estamos todos habilitados a denunciar la violencia. Obviamente no vamos a hacer un informe de riesgo sobre la persona que viene a denunciar, pero sí poner en conocimiento de las autoridades que hay una persona en riesgo y que tiene que intervenir, sin duda. No sé si alguna quiere agregar algo al respecto. Si no, seguimos porque tenemos un montón de preguntas y de comentarios. A ver, Silvina, como se habló al principio, la evaluación de riesgo es importante y la capacitación constante de los operadores técnicos y profesionales, sin duda. Eva ¿Puedo, sí, Laura, hacer sí, justamente un comentario respecto? Yo siempre voy a ser un poco la que pincha algunas cuestiones, ¿eh? No se me dale enojen adelante. las compañías de Abofem, pero yo voy a hacer una cuestión crítica en este sentido. A ver, ojo con el tema de Sí. los informes que entiendo y comparto, que tienen que ser exhaustivos, buscando los antecedentes, pero también hay que tener cuidado, porque, por ejemplo, en el caso de trata de personas, Sí. la Oficina de Rescate de Víctimas es quien es la primera que evalúa. Estoy llevando a otro plano el tema, pero tiene Sí. que ver con esto de los informes, que pasan a ser autoridad, ¿no? Porque Sí. tanto el informe de riesgo de OBD como los informes, por ejemplo, del equipo de rescate de víctimas en los delitos de trata, son palabra santa para jueces y juezas. Entonces, ahí yo también volvería a ser un poco cautelosa, porque en el caso de trata, lamentablemente, y ayer discutíamos con un espacio en la Universidad de La Pampa, sobre esta idea de que el delito de trata en este momento y nuestro país abolicionista no permite distinguir a las trabajadoras sexuales de las víctimas, son todas víctimas. Y la verdad que en ese contexto, cuando aparecen aquellas que supuestamente regentean el prostíbulo y pasan a ser imputadas, bueno, ahí también aparece un informe que es palabra santa para el Poder Judicial, que las ubica en ese lugar cuando en realidad claramente podría estar ubicada en otro lugar. Entonces, con esto, ¿qué quiero decir? Es buenísimo que la perspectiva de género quede impuesta en los organismos que tienen que evaluar, pero por favor, también pensemos que a veces esos evaluadores y esas evaluadoras tienen como un chip muy particular y un discurso formateado que muchas veces no te permite abrir el horizonte de la mirada. ¿Se entiende? Simplemente esta aclaración, por lo menos en lo que respecta a las cuestiones de derecho penal, ¿no? Sí, el tema trata me parece que es bastante particular. Ahora ya te dejo, Vani. Es un tema sobre el que tengo yo mi posición tomada y me parece que habilita abrir un espacio de debate que estaría muy interesante, sobre todo el tema de esto de que caen en un departamento privado y la primera persona que abre la puerta es la que regentea y entonces tiene una causa.
y que a veces con dudosa participación de ciertas organizaciones pseudo sindicales, ¿no? ¿No? Porque yo, y esta es mi posición, y me hago cargo absolutamente, para mí, el trabajo sexual no existe. No existe. La prostitución no es un trabajo. No es un trabajo. No. Y me hago cargo y vengan de a uno, de a una, de a une. La verdad, para mí, no existe. El trabajo sexual no existe, la trabajadora sexual no existe, por ende, no existe la posibilidad de asociarme sindicalmente siendo trabajadora sexual. Con intervenciones bastante polémicas de parte de este pseudo sindicato, que pone también en una situación bastante peliaguda a estas mujeres que a lo mejor se unieron porque no tenían otra opción de ejercer la prostitución y en lugar de estar ejerciéndola en la calle, están en un departamento privado y se ven compelidas a hacerse cargo de una causa que no les es propia, ¿no? Pero me parece que esto ya va para otro debate que, por supuesto, lo vamos a armar y vamos a invitarlas e invitarlos para poder abundar en este tema de trata y de prostitución. Vani. Sí, no, simplemente, o sea, yo, si querés, aguantamos los embates juntas. Yo soy súper abolicionista. Para mí, digo, el cuerpo de una mujer sometido al extremo del capitalismo y a la comercialización de todos mis orificios en pos del placer masculino es algo que está fuera de discusión. Pero bueno, más allá de eso, sí tomo tal vez esto que decía Mariana respecto de la validez de los informes. Tal vez en civil. Y yo calculo que tiene que ver con esto también de lo que planteabas de la cruz y demás. Yo creo que no existe ya despacho, bueno, tal vez alguna jueza que no tenga la cruz encima, pero en civil la verdad que el tema del concepto de la familia como unidad básica, familia entendida como mamá, papá e hijo e hija, porque esa es la concepción, sí, todavía está muy arraigada. Y lo cierto es que a veces nos encontramos con informes maravillosos y con un tino muy acertado de la Oficina de Violencia Doméstica o del Cuerpo Interdisciplinario de Violencia Familiar, que después no encuentra como una réplica o una lógica en la acción que se esté planteando, ya sea denuncia por violencia familiar. Digo, en general suele suceder que incluso muchas de las resoluciones judiciales terminan yendo en contra de lo que dicen los propios informes al momento de que valoran riesgo. Incluso no solo de los organismos, digamos, que son auxiliares de la justicia, como la OBD o como el Cuerpo Interdisciplinario, sino también como informes del CIM, digo, realizan una valoración de riesgo y el juzgado, aún así, con esa valoración, va en contra de ese informe. Tal vez en familia estamos como evidentemente todavía muchos casilleros atrás. Yo creo que en penal en algunas cuestiones están como un poquito, con un avance un poquitito mejor. Es cierto. Bueno, Eva es de familiares atravesados por el femicidio, dice que los familiares se pueden elevar una queja a la Corte Interamericana, muchos no pudimos llegar a un juicio y en nuestras familias hay una menos y nos quedan hijos huérfanos, desamparados. Hay un caso que llegó hace poco a ser tomado por la Corte Interamericana, que todavía va de la Corte, no, por la Comisión Interamericana para Dictamen de los familiares atravesados por el femicidio, y me parece que es interesante ver cómo se va desarrollando esto, pero me parece que es algo que está cambiando un poco, ver si llega y qué tipo de resolución tiene al respecto. Sí, lo loco es que habló de casos que se evalúan indicadores y señalan riesgo alto, aún así no toman denuncias de terceras personas. Bueno, acá Marisol aplaude de pie ese cierre, no sé para quién será, pero nos hacemos cargo todos. Muchas gracias. Eva Concepción nos dice cómo pedir a las provincias para adherir a la ley Micaela. Creo que ya no queda ninguna provincia por adherir, creo que están todas adheridas con la adhesión tardía de Tucumán hace muy poquito. Ernesto dice, excelente doctora, Vanina Panetta, vino todo tu fans club, Vanina. Podés tomar asistencia. Bueno, acá tengo una felicitación para mí. Vamos todavía, gracias Eva. Cintia, coincido en la urgencia de las provincias y del interior, el drama es más profundo. Sí, yo realmente me entero por
por los medios de comunicación, que creo que es por donde todos nos enteramos, todas y todos nos enteramos, pero sí, sin duda en la provincia me parece que aún estos preconceptos de los que hablábamos, el tema de la cruz y el tema de la familia esta como unidad esencial, en ciertas provincias está muy arraigado y realmente deberíamos trabajar para que no sea así. Qué importante la escucha activa, otro piropo para Vanina. Andrea Gatti, muy interesante y motivacional, gracias. Andrés Gatti. Lilian, una compañera de la fundación, qué buen abordaje del tema, gracias. Moy, las facultades son fábricas de machirulos con carnet, sí, claro, coincidimos. Griselda, cálido saludo. Igual quedan todos estos comentarios en Facebook, así que los pueden contestar después. Tiene que haber una formación transversal en género, toda la currícula, ojalá sea así, ojalá en algún momento lo logremos. Todo derecho penal está pensado para varones y el proceso también, sí, la verdad es que sí. A ver, ¿dónde me quedé? Hay un Laura, montón, sí, hay un montón. Sí, Mariana. hay un montón de comentarios. Sí. No, simplemente otro punto que me parece que en algún momento yo me tuve que, justo me corté, bueno, me desconecté, pero creo que las chicas de Abofem lo que planteaban es esto, bueno, de la cuestión de la desigualdad estructural y la desigualdad en el proceso judicial de los litigios, ¿no? Eso, sí. y que bueno, que es difícil componer, ¿no? Y está prohibido por la ley de violencia, la composición, la mediación, el acuerdo, pero les cuento, también con ánimos de debatir, que por lo menos en alguna posición, y ya se está trabajando algunos proyectos, para que en temas penales, la posibilidad de la suspensión del juicio a prueba, porque obviamente ustedes recuerdan el famoso fallo Góngora de la Corte, que prohibía en función del artículo 7 de Belén do Pará esta idea de las salidas alternativas. Bueno, esta posición ha sido y se viene flexibilizando. Y yo la verdad que me interesa plantearlo porque yo estoy de acuerdo y estaría muy de acuerdo en que empecemos a mirar esto con un poco más de detenimiento, porque las alternativas, pensando en la víctima, pensando claramente en la víctima, siempre y cuando esa víctima esté sostenida por un Ministerio Público Fiscal capacitado en género y, digamos, con alguien con una empatía importante respecto a estos temas. Pero descartarla automáticamente, la suspensión del juicio a prueba me parece que realmente retrocede en términos de resoluciones alternativas de conflictos que evitan también la doble victimización, que evitan, por ejemplo, esta cuestión de estar transitando un proceso judicial muy violento como es el proceso judicial penal. Entonces, lo tiro porque me parece en la mesa, digamos, en el panel, porque creo que no hay que esconder los planteos, hay que discutirlos. Y esto podría ser, digamos, algo interesante para empezar a trabajarlo. Sí, súper interesante. Me anoto el tema para armar otra jornada para seguir discutiendo estos temas. Me parece que está bueno pensarlo. Yo soy bastante crítica de los procesos de suspensión, de la suspensión de proceso a prueba por el tema de cómo se plantean y que más que una suspensión del proceso a prueba es una plancha, ¿no? Donde muchas de las reglas de conducta son incumplibles. Por ejemplo, si vos me estás diciendo que es una regla de conducta en una persona que ejerce violencia verbal, psicológica y simbólica sobre una mujer, y una de las reglas de conducta es el trato amable y respetuoso, me parece que es una burla a la víctima. No sé, de repente, a lo mejor soy demasiado estricta. Yo lo veo como una burla. Total, ¿sí? total. Por eso, me parece que hay que rever eso. Les voy a mandar, si les parece, Laura, te voy a mandar el proyecto de ley que presentó la gente de La Pampa, justamente una defensora oficial que ya ingresó al Congreso de la Nación, un poco para la modificación del 76 bis, con reglas de conducta muy pensadas en términos de perspectiva de género. Así que te la voy a mandar, que me parece interesante. Bien, para ir cerrando voy a seleccionar algunas preguntas. Moy dice, ¿y esa legítima defensa a través de terceros procedería en contexto de violencia? ¿Quién quiere contestar? ¿Quién quiere contestar? Y yo creo que la penalista tendría que contestar. No, yo quería escuchar a vos.
Vanina, yo te quería escuchar a vos, que tenés todos tus fans. Dale, habla vos que yo hablé un montón. No, yo creo que, a ver, considerando que, bueno, el ciclo de la violencia, que es muy difícil poder salir, que en general se corre riesgo de vida, y pienso, digo, leía la pregunta de Moy, y pensaba automáticamente en aquellos casos en donde hay hijos, adolescentes, generalmente varones, que terminan de alguna manera defendiendo a sus madres, ¿no? Y terminan, bueno, dependiendo la edad, tal vez con algún proceso de responsabilidad penal juvenil. Yo creo que la violencia de género nos obliga a repensar no solo el derecho penal, digo, todo el derecho. De alguna manera, esto tiene que estar previsto, digo, esto es mi opinión, claramente digo, después el derecho tiene sus vericuetos que hace que se nos limite la posibilidad de hacer planteos o que tengamos que ser sumamente creativas como para poder llevar estos casos a las excepciones que están previstas, pero bueno, en mi criterio yo creo que sí, yo creo que se puede llegar a plantear argumentando precisamente esto, ¿no? O sea, el contexto de violencia en el que también están, digamos, siendo partes las personas, generalmente el núcleo familiar. Te estamos perdiendo un poco, Vanina, ¿eh? Ahora sí. Te perdimos un poco en la respuesta, se fue cortando el video, se fue frizando tu imagen. Bueno, y ahora no te sé nos si quedaste se congelada. Ah, no, ahí está pero... de nuevo. Sí. A ver, sí, Laura, bastante. Melina, no, yo coincido con Melina y claramente es un tema, porque a diferencia de lo que puede suceder respecto de la intrascendencia de la pena, que esto también es un problema en términos penales, digamos, cómo la pena termina afectando a toda la familia y especialmente a hijos, hijas e hijes, en este caso es al revés. O sea, hay que habilitar el Estado, los mecanismos de protección y justamente la herramienta de la legítima defensa tiene que ser pensada también para estos terceros, ¿no? Con lo cual yo coincidí. ¿Ves, Melina, que podemos coincidir claramente? Siempre. Celebramos yo soy Vanina y la otra es Melissa. Perdón. Somos las dos colegas. Tenés razón, perdón. No pasa nada. Melina Siderakis, esta es para vos, Enrique. Melina, una compañera de posgrado, le mando un beso grande. Buenas tardes, sería muy importante en esos casos la intervención pericial de la psicología forense para dar cuenta de las consecuencias de la violencia de género, de la inminencia de la trampa relacional en la que se encuentra la mujer muchas veces. ¿Quieres hacer algún comentario, Enrique? Y Micaela, es un hecho importantísimo y creo que va a permitir la formación y va a estimular la formación, sobre todo estimular la formación de todo ese sector que está dentro del Poder Judicial, que son buenas personas, pero que no es el sector hegemónico. Y dentro de ese sector hegemónico, tenemos a los psiquiatras, psicólogos y psicólogas, trabajadoras sociales, etcétera, que no tienen formación y que no les interesa tener formación y que tienen una mentalidad machista. Así que yo me imagino los colegas, son mínimos los colegas del cuerpo médico forense que pueden tener una perspectiva diferente. Son absolutamente machistas. Así que, bueno, yo creo que la ley va a dar oportunidad a ustedes, las abogadas, para usar esos recursos y tratar de garantizar el derecho de las mujeres. Pero yo confío fundamentalmente en la acción de ustedes. No confío tanto en los cambios de adentro. Sí, desde adentro también confiamos en la acción desde la afuera. Cintia Garín te pregunta, Enrique, ¿cree conveniente en casos de femicidio y abuso donde existen hijos menores en común, la justicia no debería tomar cartas en todo el entorno? ¿Esos menores no siguen en peligro de violencia y traumas profundos que los perjudiquen aún más para su adultez?
Sí, a ver, todavía tenemos jueces y juezas que el violento la muele a palo a la mujer, pero dice no, a los chicos no les pegó, entonces revinculación con los chicos. Tenemos esos personajes que abundan, no son la mayoría, abundan en el plano familiar, etc. Y la niñez, la infancia, está absolutamente desprotegida. Y la infancia, hijos, hijas, hijes de mujeres asesinadas, la verdad que están muy mal. Esperemos, tengamos esperanza de que esto va a cambiar, ¿no? Y que las compañías tengan otros instrumentos para pelear. Acá, bueno, Melina vuelve a decir, el cuerpo de perites de la Defensoría General de la Nación estamos formadas en perspectiva de género, cuenten con nosotros como recurso, así que está bueno saber que allá en la Defensoría General, que de por sí, permítanme que esto se los reconozca, que tienen un patrocinio jurídico y un asesoramiento jurídico maravilloso, gratuito, para muchas personas que nosotros derivamos desde el Centro de Justicia de la Mujer. Es impecable el asesoramiento de patrocinio que hacen, así que, bueno, creo que sin duda me parece que hay que destacar el trabajo que se hace bien dentro del mismo Poder Judicial. Así que, bueno, gente, casi 2 horas de vivo, así que creo que los exprimí y las exprimí mucho. Me gusta que hayan hablado, que hayan provocado todo este tsunami de comentarios y de participación de personas. Así que les quería agradecer muchísimo por esta tarde de viernes compartida, por habernos hecho llegar sus propuestas y sus percepciones y sus conceptos respecto de la legítima defensa en violencia de género, que es tan importante y está tan, por estos días, tan mentado en los medios de comunicación. Y me parece que es algo positivo, porque aquello que se pone en los medios de comunicación y que se le da luz, hace que muchas personas reflexionen, y a veces, y solo a veces, algunas de esas personas que reflexionan tienen el poder de tomar decisiones y de cambiar las cosas. Entonces vamos a poner toda nuestra energía para lograr que se empiecen a cambiar las cosas en los casos de legítima defensa en contextos de violencia. Un agradecimiento enorme a todas, a vos, Enrique, por supuesto que sos, bueno, vos sabés que yo soy tu fan, ya te lo dije esta mañana, te sigo desde Cemento. Yo vine hoy acá, creo que a representar el 87% de la población que no tiene ninguna confianza en el Poder Judicial, así que discúlpenme mi escepticismo. Muy bien. Por eso te seguimos invitando, para tu toque escéptico. Melissa, muchísimas gracias por participar, muchísimas gracias. Vanina, por supuesto, también muchísimas gracias por participar. Mariana, súper gracias por participar, por darnos estas casi 2 horas de su tiempo para hacer esta actividad de Tejiendo Redes. Estamos en contacto, en unos días ya va a estar subida esta intervención de todos y todas en el canal de YouTube de la Fundación, y la van a poder seguir viendo en el Facebook Live de nuestra Fundación. Para todos los que asistieron, todas las que asistieron, todos los que asistieron, muchísimas gracias, como siempre, por darnos todo este tiempo de un viernes lluvioso y acompañarnos en esta actividad. Nos estamos viendo. Muchas gracias. Muchas gracias, Laura. Gracias, chicas. Gracias. Chau. Adiós.